von einer sehr alten Finca, die schon aus dem 13. Jahrhundert die allerersten Fundamente da waren. Und der alte Teil des Hauses ist aus dem 15. Jahrhundert mit einem alten Wehrturm. Dieses Haus war immer der Mittelpunkt einer sehr großen Finca, die deutlich größer war als das Reststück, was wir heute hier vorfinden. Das sind noch 100 Hektar, die übrig geblieben sind. Früher war das einmal sehr viel größer. Und durch die Erbteilung im Laufe der Jahrhunderte ist halt immer die landwirtschaftliche Fläche hat sich kontinuierlich verkleinert. So, jetzt haben wir hier noch 100 Hektar und dieses sehr schöne Haus. Und wir sind als Familie vor 25 Jahren knapp das erste Mal hierher gekommen, haben dann uns eigentlich sehr in diese Landschaft, in das Land, in die bereits vorhandene Bewirtschaftungsweise verliebt und haben festgestellt oder haben uns dann überlegt, dass das sehr schön wäre, wenn wir das hier weitermachen könnten. Wir haben dann die Finca 2000, also genauer gesagt am 1. Januar 2000 übernommen von einem deutschen Vorbesitzer, der sie einige Jahre auch im Besitz hatte und hier das Haus renoviert hatte und auch die Landwirtschaft, die Felder im Großen und Ganzen etwas geordnet hatte. Dieser Mann war aber kein Bauer vom Geblüt und dem war das nachher zu viel Arbeit und zu viel Mühe und der wollte dann weg hier. So, dann sind wir gekommen und uns war natürlich auch nicht so richtig klar, was uns erwarten würde. Wir haben dann 1-2 Jahre hier Ferien gemacht und haben uns das genauer angeschaut und haben dann überlegt, was können wir mit den Flächen anfangen. Und uns wurde eigentlich auch erst im Laufe der Zeit klar, dass wir hier eine Verantwortung übernehmen wollten und dass wir das Landgut in der Form weiter betreiben wollten, wie das ursprünglich mal war. Also diese Finca ist im Besitz über viele Jahrhunderte von einer großen mallorquinischen Familie gewesen und es hat Tradition und es ist auch eine wichtige Finca für die Umgebung. Also wir haben beschlossen, dass wir hier wirklich jetzt nochmal investieren und Input geben und uns überlegen, wie können wir die Flächen optimal nutzen. Dann haben wir festgestellt, dass es sehr gute Flächen für den Weinanbau gibt, die sich bestens eignen, dass der Boden sehr speziell ist, das Terroir, das Klima sich wunderbar dafür eignet. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Das sind ja 12, 13 Hektar, 14 Hektar Weinanbau allerhöchstens. Und der Rest der Finca besteht aus Wald, wovon uns ein Großteil in einem schrecklichen Sturm schon zerstört worden ist. Und die anderen Flächen sind eben normale, traditionelle mallorquinische Landwirtschaft. Und das bewirtschaften wir weiter. Es macht uns große Freude. Wir sehen das als Geschenk an, dass wir diese Aufgabe hier leisten dürfen. Wir wissen, dass es auch nicht für ewig so sein wird, aber es ist jetzt, wir sehen irgendwie so ein bisschen, dass wir jetzt hier eine Chance haben, etwas Tolles aufzubauen, dass es vielleicht für unsere Kinder oder für unsere Enkelkinder auch weiter möglich sein wird, hier zu leben und hier zu arbeiten und sehen darin eine große Freude und Erfüllung. Das ist eigentlich so das Wesentliche, was man sagen kann zu unserem Engagement. Momentáneamente tenemos 2 hectáreas de viñedos plantadas en producción, de las cuales 9 hectáreas en plena producción y 3 hectáreas que fueron implantadas en el 2019-2020 respectivamente. Los viñedos más antiguos fueron plantados en el año 2002
y estamos en una de las parcelas más antiguas, al igual que las parcelas que se pueden apreciar en el fondo. Y bueno, aquí justamente estamos en una parcela de Merlot, Cadet y Manto Negro. Y bueno, los distintos tipos de suelos que tenemos en esta propiedad varían desde franco-arcillosos hasta arcillos calcáreos en la parte de arriba. Cada parcela, además de tener distintas variedades, tiene distintos suelos con distintas profundidades, lo que hace a mí que cuando lleve la uva y la coseche y la lleve en la bodega tenga distintas características de distintas variedades en distintas parcelas. Hay una capa de piedra caliza, generalmente que encontramos a niveles diferenciados. En esta parte está un poco más profundo, son suelos más profundos. Los viñedos expresan más vigor porque la exploración de las raíces es mucho más extensa. Y en la parte superior ya esa capa, tanto de caliza como debajo hay una capa de roca madre, se tienden a asomar a la parte superior del suelo y las viñas están con un vigor más agotado. Al clima, eso es algo que nos diferencia mucho del resto, porque tenemos una orientación hacia el mar. Estamos aproximadamente a 5 o 6 kilómetros de Portocristo y los viñedos están expuestos hacia la parte este, que es lo que eso nos está permitiendo que haya una brisa marina, y esa brisa marina hace que disminuya la temperatura. Esto sucede durante los meses de julio y agosto, que es importante que la uva madure en unas condiciones de menor temperatura para mejorar todo lo que son los compuestos de color, sabor, aromas. En cuanto a manejo de suelo y las labranzas que nosotros hacemos en esto, nosotros no utilizamos ningún producto de síntesis en fertilizantes, solamente utilizamos compost, abono vegetal, cubierta verde, y tratamos de hacer pocas labranzas para no impactar tanto en la estructura del suelo. En cuanto a tratamientos, tratamos de no utilizar productos de síntesis química, utilizamos todo lo que son tratamientos que están en la onda biológica o en la onda orgánica, de manera de fomentar que haya una biodiversidad de la flora, de la fauna que tenemos en los viñedos. Todos nuestros viñedos están bajo irrigación, que es una irrigación complementaria. No es que siempre la vamos a utilizar, hay años que se puede utilizar, hay años que no. Referido a la vendimia y al año de crecimiento, 2021-2022, fue uno de los años más secos que hemos tenido. Y bueno, tuvimos que utilizar la irrigación para que las plantas crecieran. Es muy importante, sobre todo en esta época, tener brotes suficientemente largos, porque esos brotes son los que van a captar la energía del sol y que van a llenar después el racimo. Si yo no tengo hojas, si yo no tengo brotes, o los brotes son muy cortos, no voy a tener captación suficiente de la luz solar, que es lo que hacen todas las plantas que vemos, para rellenar mi uva. Y si no lo tengo, ¿qué uva voy a producir? Una uva de mala calidad. Es importante esto a la hora de también producir vino, porque la calidad del vino principalmente nace aquí. Yo diría que el 70-80% de la calidad está en el viñedo.
Una vez que hemos recolectado la uva, como mencionamos en viñedo, se meten en cámaras frigoríficas. ¿Qué me está permitiendo esto de meter en cámaras frigoríficas? Una de las cosas que ya he explicado es la independencia de todo lo que es el procesamiento de uva con la recogida de uva. Si algo sucede en el viñedo, yo puedo seguir procesando la uva, o si algo sucede en bodega, yo puedo seguir colectando en el viñedo, en el punto de madurez óptima. Pero otras dos causas o motivos por qué hacemos esto es para disminuir la temperatura antes del procesamiento. Esto lo que está haciendo es que cuando yo muelo la uva, todos los procesos oxidativos y de pérdida de aromas son enzimáticos. A mayor temperatura, más procesos de oxidación y de pérdida de aroma. Entonces, al disminuir la temperatura, yo conservo más esos aromas que yo al final de la uva necesito en mi vino final. Y otra de las cosas es meter mis jugos y mis mostos con las pieles a menos temperatura en los tanques de fermentación. En los vinos blancos, lo que nosotros no tenemos variedades blancas en la viña, lo que estamos haciendo es un blanc de negres, cadet, manto negro y a veces merlot. Y lo que hacemos es una presión muy rápida de las pieles. Molemos, prensamos de manera de que el color no fluya hacia el mosto y yo pueda tener un mosto relativamente claro y después durante la fermentación y el manejo con las lías tenga prácticamente un blanc de negres casi transparente. En cuanto a utilización de sulfitos, tratamos de minimizarla para evitar todo el tipo de oxidación. Lo que estamos utilizando son gases inertes o hielo seco. Entonces es muy importante que el mosto no entre en contacto con el oxígeno al principio y tener todo muy sanitizado. Tanto en blanco como en rosado hacemos selección de racimos, tanto en cosecha como aquí una vez que ya se está procesando. Tenemos una mesa en donde seleccionamos los racimos. En los tintos nosotros hacemos tanto selección de racimos como selección de granos. O sea, está una selección previa de racimos, va a la despalilladora o desrapadora y luego esos granos caen en una mesa. Y tenemos personal que manualmente van saqueando todas los residuos de lo que es el raspón, los que son hojas o todo lo que es extraño, o inclusive los mismos granos que están verdes, que no están bien madurados, los sacan como basura. De manera que todo lo que entra, cuando uno ve la cuba llena, tenemos cubas receptoras, no lo hacemos por bombeos, simplemente por gravedad, que es otra de las cosas que hacemos. Para ambos, tanto para los más frescos, no de tanta guarda, como para los de alta gama y de más guarda, no estamos utilizando sulfitos al inicio de la fermentación. Lo que sí utilizamos es una herramienta que se llama bioprotección. Es utilizar levaduras no Saccharomyces, que no son del género Saccharomyces, que no fermentan, pero colonizan. ¿Qué es lo que me está permitiendo esto? Me está permitiendo varias cosas, pero entre una de ellas es, primero, no utilizar sulfitos. Si no utilizamos sulfitos al principio, vamos a tener menos cantidad de sulfitos totales al final. El consumidor va a estar menos impactado, ¿no? Segundo, esa bioprotección me está haciendo un efecto muy parecido a lo que es una maceración en frío prefermentativa. ¿Qué significa? Que yo un mosto, en vez de tenerlo 5 días en frío para sacar esos aromas de frutas y dar esas complejidades de inicio de fermentación, con esto en 2 días no necesito equipo de frío, no necesito refrigerarlo y en 2 días ya tengo el mismo efecto. Los tintos, hacemos fermentaciones malolácticas en tanques. En los vinos tintos, el ácido málico generalmente acentúa todo lo que es la parte tánica. ¿Para qué sirve la fermentación maloláctica?
convierte ese ácido málico en ácido láctico y los hace a los vinos más untuosos. El ácido láctico da untuosidad en el paladar. Entonces esos taninos que a veces son muy potentes, sobre todo apenas uno ha prensado, tienden a disminuirse y no se siente tanto en el paladar. La extracción se hace de una forma muy delicada. Al principio comenzamos con todo lo que son los bazuqueos o los pisonados neumáticos, en este caso en los tanques de acero inoxidable, y luego se hacen los que se llaman remontajes, que es poner una bomba en la válvula de remontaje, en una válvula de abajo, y tirarle el vino y mojarlo por arriba, mojar ese sombrero. Eso lo hacemos aproximadamente a mitad de fermentación, de manera de no extraer demasiados compuestos. En los blancos se puede o como no se puede hacer, nosotros no lo hacemos porque lo que queremos en los blancos, tanto en el blanco como en el rosado, es más frescura. El málico da frescura, entonces tratamos de evitar esa maloláctica. Y una vez que ya hemos tenido la fermentación maloláctica, hacemos algo muy parecido que es con los blancos. Disminuimos temperatura, tanques completamente llenos, disminuimos la temperatura para evitar el agregado de sulfuroso, de sulfitos, justo luego de haber terminado la fermentación. Una vez que los vinos tintos han sido terminados en los tanques, como dijimos, se han terminado la fermentación maloláctica, se hace un sulfitado y luego de eso vienen tanto a barricas en todo lo que es el proceso de añejado como a ánforas, que es lo que tengo justamente detrás mío. ¿Y por qué utilizamos estos dos métodos? En definitiva, hemos notado que las ánforas preservan el vino con mucho más potencia y mucho más joven, mucho más fresco. No aportan toda la parte, el perfil aromático del roble, pero preservan esa mineralidad que podemos encontrar aquí en los vinos de Mallorca. Y también los vinos se conservan más jóvenes. Entonces, al final de lo que es la maduración o el envejecimiento, la misma parcela la puedo tener tanto en ánforas como en barricas, y cuando hago el coupage o el assemblage o el corte final, tengo dos vinos que son completamente distintos. En la barrica el vino evoluciona mucho más rápido y a su vez tiene toda la parte de complejidad que le aporta el roble. Utilizamos siempre roble francés en todas nuestras barricas, pero en el ánfora lo que tengo es toda la parte de frescura. El ánfora, al ser de cerámica, tiene poros. En el caso de estas ánforas, los poros son mucho más pequeños, entonces el contacto y la microoxigenación entre el ambiente y el vino se ocurre mucho más lentamente en el ánfora que en la barrica, preservando los vinos y manteniéndolos mucho más jóvenes y mucho más potentes. Vuelta nuevamente, cuando hacemos ese corto o el assemblage, tengo algo que aquí tiene una potencia bastante marcada en boca y una frescura y una fruta, y tengo la complejidad y medio paladar que me lo da la barrica. Las ánforas las comenzamos a utilizar en el año 2019 y bueno, nos ha dado muy buenos resultados. Aquí tenemos un Syrah, tenemos Cabernet y tenemos Merlot, y vemos que es sobre todo eso, mantiene los vinos mucho más vibrantes. Tenemos dos líneas bien diferenciadas, la línea de vinos Talvin y la línea de vinos Signature o Terroir. En la línea de vinos Talvin, la línea se caracteriza principalmente por la frescura. Y bueno, aquí tenemos un Blanc de Negres o Blanc de Noir, un rosado y un vino tinto. En el Blanc de Negres las variedades principales son variedades autóctonas, Cadet y Manto Negro, y tiene algo de Merlot.
Este vino tiene una relativa baja concentración alcohólica y es muy refrescante. Recuerda a frutos tropicales, pero también están toda la parte cítrica y la parte, inclusive la parte de mineralidad. Y en la boca, un vino completamente refrescante, muy bueno. Yo creo que para maridar con todos los frutos de mares, con pescados. En el rosado, la base principal es, en esta es manto negro, tempranillo y algo de merlot. Muy estilo Provence, muy elegante, también fácil de beber, algo que me invita a tomar una copa por sí solo o también con mariscos, con algunas gambas. Y después ya en la misma línea, línea Talmin, tenemos el tinto, que esta es una base de merlot, tempranillo, un poco de cabernet y cayet. También respetando la línea de la frescura, fruta, algo que va muy bien con platos más livianos. En boca la fruta se siente está bastante presente, ciruelas, pero a su vez tiene dejos de especias este vino, que personalmente para mí maximizan esa frescura. Y en la línea Terroir o Signature tenemos 3 distintos tipos de vinos. Tenemos el cestalino, que la base es un merlot, cabernet syrah y algo de cayet. Lo que tiene el cestalino y por lo que se caracteriza el cestalino es por la mineralidad y la fruta. A diferencia de estos vinos, este vino ha pasado por más tiempo en guarda tanto en barrica como en ánfora y tiene una complejidad mucho mayor, pero siempre respetando la mineralidad y la fruta para tomar con carnes un poco más suaves. Uno lo puede maridar perfectamente con carnes rojas. Cestal, la base es Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Este vino demuestra toda su potencia, es sobre la estructura, con una elegancia también bastante pronunciada como en el cestalino y en los otros vinos de la línea. Definitivamente para comer con carnes rojas, para quesos madurados, o por sí solos. Cualquiera de nuestros vinos pueden tomarse también por sí solos, pero bueno, es una de las recomendaciones. Y está el último vino, que bueno, no lo vemos aquí en la mesa, pero lo tengo aquí. No se hacen todos los años, porque únicamente se hace en vendimias especiales. Esas vendimias en donde nuestras variedades obtienen la mejor maduración de las mejores parcelas y las mejores barricas. Esa selección va a lo que es nuestro vino, que se llama Napuyuola, y es el fin de línea de la línea Terroir. Y en este caso las variedades predominantes es Cabernet Sauvignon y Syrah. ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué Napuyuola? Napuyuola era el nombre de una parcela que había en Cestalayoles antes del ataque de filóxera. Cestalayoles tenía implantados viñas, estamos hablando de antes de 1850, y bueno, justamente esa parcela se llamaba Napuyuola. Entonces por eso decidimos, en honor a esa parcela que nunca llegamos a ver, decidimos ponerle el nombre a nuestro vino premium o ícono.